Agustín. Muy bien, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio titulado Una mirada a la infancia colombiana en el siglo XIX a través de la escritora Soledad Acosta de Samper. En esta tarde vamos a tener la oportunidad de escuchar a 3 invitadas y de antemano le damos las gracias y la más cordial bienvenida a todas las personas que aceptaron esta invitación. Gracias de parte del colectivo A las Palabras y también desde la Universidad de los Andes, quienes en su representación se encuentran aquí, estudiantes del doctorado de literatura y también de historia. Bueno, recordarles 2 cosas, por favor tener los micrófonos en silencio. Ya al final vamos a pedirles que habiliten los micrófonos a quienes tengan la oportunidad de formular preguntas a las invitadas y bueno, no siendo más, vamos a iniciar con este conversatorio. Y nos acompañará en este espacio Dana Camila Ortiz. Les presento a esta invitada, es muy especial, ella es estudiante del último semestre de los programas de literatura e historia de la Universidad de los Andes. Actualmente, Dana está culminando la tesis en historia sobre la propuesta de renovación política que planteó el grupo de artistas e intelectuales Los Nuevos en la década de 1920. Sus áreas de interés son la historia cultural e intelectual de Colombia y América Latina en el siglo XX. Gracias, Dana, por estar acá. También vamos a tener a Camila Gómez Zuleta. Ella es estudiante del doctorado en literatura de primer año en la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en educación con énfasis en libros para niños de The University of Findlay, Ohio, y es máster en libros y literatura infantil y juvenil de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, es periodista de la Universidad de La Sabana. Sus temas de interés giran alrededor de estos estudios. Y por último, nuestra tercera invitada es Joana Cifuentes. Ella es la fundadora, es una de las fundadoras del colectivo A las Palabras, es formadora del programa Todos Aprender en el CESAR, es docente de literatura en la Universidad del Magdalena, estudiante del doctorado en literatura de primer año en la Universidad de los Andes, es magíster en didáctica del inglés, es licenciada en lengua castellana e inglés y está interesada en el estudio de la literatura infantil, pero no solo son sus temas de interés, sino también la literatura infantil en esa relación con la pedagogía, la educación, los feminismos, entre otros. Ellas son nuestras invitadas especiales en la tarde de hoy para este conversatorio. Y no siendo más, vamos a lo que iniciamos, a lo que nos convoca en esta tarde, y son las preguntas. En esta ocasión quisiera comenzar con Camila y todos aquí queremos saber principalmente quién fue Soledad Acosta de Samper y cómo podemos ver la infancia a través de ella. Camila. Bueno, primero muchas gracias al colectivo A las Palabras y a todos los que nos acompañan. Este es un trabajo que venimos haciendo durante todo este semestre en el seminario de la profesora Carolina Alzate, Hipertextos Soledad Acosta de Samper del siglo XIX al siglo XXI de la maestría en literatura de la Universidad de los Andes, y nos alegra mucho poderlo pasar a ustedes y que ustedes lo puedan compartir con los niños del país. Entonces, ahora sí, para responder a la pregunta, Soledad Acosta de Samper fue una autora sumamente prolífica del siglo XIX en Colombia. Ella dejó muchas obras escritas en distintos géneros, en periodismo, en novela, en educación, y nosotras quisimos recuperar una parte de su obra que ha sido poco estudiada
porque la recuperación de la obra de Soledad Costa de Samper comenzó en los años 80 con Montserrat Ordóñez, que fue una de estas profesoras educadas ya en el movimiento feminista que se preguntaron si había o no había mujeres escritoras en el siglo XIX en Latinoamérica. Y claro que había, y en Colombia, y claro que había, y desde ahí comienza la recuperación de la obra de Soledad Costa de Samper, y nosotras queremos aportar a la recuperación desde la infancia, entonces desde lo que escribió para niños o desde su perspectiva de la infancia. Entonces, como verán cuando conozcan sus obras, Soledad Costa de Samper fue una mujer llena de sensibilidad artística, de sensibilidad social, con una gran ética y una gran estética, y esto lo vemos siempre en sus obras. Y yo creo que ya más parte de la infancia podemos darle la palabra a mis compañeras de trabajo. Bueno, sí, entonces, gracias también, gracias a las palabras de mi corazón. Y a todas las personas que están acá, voy a aprovechar para saludarlas. Veo muchas personas de PTA, veo personas de la Universidad Magdalena, veo a personas, compañeras de trabajo, qué chévere, amigos y amigas. Y además que me gusta saludar a los estudiantes de Unimagdalena porque son mis estudiantes que han sufrido y gozado conmigo un poco parte también de este proyecto, y es eso, ese descubrimiento juntos de esta autora, ¿no? En lo que tiene que ver con la infancia era como, bueno, siempre se habla de qué pasó con la literatura infantil en Colombia, y normalmente cuando nos vamos al siglo XIX, Hola, buenas tardes, Diana. ¿Podrías confirmarme? La red de Joana se cayó. Bueno, sigue, bueno, ya regreso aquí. Si no, ya iba a darnos también quién era Soledad Acosta de Samper. Qué bueno que hayas regresado. Volví, sí, muchas gracias. En mi sector hay problemas hoy con el fluido eléctrico, ha estado yendo y viniendo. Una cosa súper extraña que suceda acá en la costa, no sé. Entonces les decía que usualmente nos vamos y hablamos de Pombo. Y claro, Rafael Pombo tuvo una obra prolífica dirigida a los niños muy importante, pero eso no quiere decir que no hubiera otras personas que también escribieran pensando en los niños, que quizá ahorita Dana va a hablar un poco más sobre ese concepto, y allí situamos con mucha alegría a Soledad Costa de Samper, siendo que fue una mujer tan prolífica en su escritura que, como decía Camila, escribió tantos géneros y en tantos, dirigido a tanto público. Entonces, cuando nos encontramos que dentro de su público también estuvieron los niños y esta manera de escribir, entonces fue una gran alegría, y eso es lo que queremos compartir el día de hoy. Bueno, y sumado al anterior, también me uno al agradecimiento a todos los que están conectados. Muchas gracias por poder la oportunidad de compartir este proyecto con muchas personas que nosotras hemos construido con mucho amor y con mucho esfuerzo. Y bueno, para contestar a la pregunta que nos hace Viviana, además de ser una escritora muy prolífica, a mí también me gusta pensar a Soledad Acosta de Samper como una historiadora, porque de hecho lo fue. Y la pienso de esa manera porque fue una persona muy reflexiva y también una pensadora muy importante y una persona muy propositiva dentro de su contexto para pensar sectores sociales como las mujeres, que las veía de una manera muy, muy diferenciada, como se veía en el ideal femenino. Y religioso de esa época, pero también pensó en los niños. Entonces eso creo que es el rasgo más característico y que sobre todo el que nos interesa en este proyecto a nosotras. Y para pensar la infancia, solo para darles un pequeño adelanto, porque es algo que más adelante vamos a explorar, ella la pensó desde su escritura, desde sus publicaciones periódicas. Entonces es muy importante porque era algo muy innovador en el periodo en el que ella estaba escribiendo. Y pues también la importancia de los niños radica en este proyecto, es que ella los veía con un potencial y con unas facultades que se podían desarrollar como futuros ciudadanos y como personas que estaban al servicio de la patria. Entonces es muy importante también empezar a pensar que los niños se proyectan como un grupo social diferenciado, con unas características muy, muy particulares,
que van a ser muy funcionales para la nación. Muchísimas gracias a las tres. Definitivamente a través de sus respuestas podemos ver que la calidad, el estilo de escritura y el contenido que tenía esta autora y en especial dirigido a los niños. Pero Dan, quisiera, sabiendo que tú eres estudiosa de la historia y siendo el concepto de infancia un constructo más bien del siglo XX, entonces, ¿desde dónde se habla de infancia en este proyecto? ¿Y qué se entendía por infancia en el siglo XIX? ¿Cómo esto cambió hasta nuestros días? Bueno, como tú bien lo señalas, lo que se entiende por infancia es una construcción social que nombra un conjunto de saberes, de representaciones y de prácticas que los adultos históricamente han asignado a las funciones y a los roles que tienen los niños dentro de la sociedad. Entonces, teniendo en cuenta esto, es muy importante que todos tengamos presentes que la manera como hoy entendemos a los niños hoy en el siglo XXI es totalmente diferente a la manera como se entendía en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque hoy en día los pensamos como sujetos completamente autónomos, sujetos racionales, sujetos de derechos, pero esta era una idea que todavía no estaba muy presente en el siglo XIX. Para devolvernos al siglo XIX, que es el contexto en el que escribe nuestra autora, es muy importante tener en cuenta que los niños eran unos pequeños adultos, incluso eran una fuerza laboral porque ellos participaban en las labores domésticas, en las labores rurales, e incluso ellos participaban en la guerra, eran combatientes. Y bueno, eran unos pequeños adultos, sobre todo esto pensando en los niños de las sociedades y de los sectores de la sociedad menos privilegiados. Entonces eso también es importante hacer esta distinción entre niños, porque todos los niños pues no caben dentro de las mismas sectores sociales. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya a partir de la década de 1870, que es donde Soledad Acosta de Samper también empieza a escribir, empezó a circular una serie de discursos en la prensa, también en la literatura, en que era importante educar a los niños y pensarlos como un sector social diferenciado. Cuando me refiero que es un sector social diferenciado, en pensarlos en que no son iguales a los adultos, en que, como les decía ahorita, ellos tenían unas capacidades y unas facultades que eran diferentes a las de los adultos. ¿Y por qué tenían una importancia muy importante, una importancia a los niños en este contexto? Porque la infancia, es decir, estos primeros años de vida, aún no se puede hablar de infancia, pero sí se habla de niñez, sí se habla de niños, sí se habla de niñas. Entonces, todos estos sujetos que hoy en día caben dentro de la infancia, se empieza a ver como los sujetos más importantes en términos de desarrollo, pero también los más frágiles para desarrollar ciertas virtudes morales, unas capacidades físicas y también unos valores mentales que van a ser muy importantes dentro de este contexto. Entonces, como les decía, algo que es muy importante dentro de este proyecto y sobre todo para pensar la infancia es que los niños se empiezan a proyectar a futuro. Entonces ellos son pequeños, pero el día de mañana van a ser los futuros ciudadanos de la nación, es los que van a estar al servicio y es los que van a cumplir como con todos esos valores y con todos estos requisitos que requiere la patria para ser una buena patria. Entonces es importante que hagamos esta distinción. Y ya para la manera como nosotras vemos la infancia y como la entendemos en este proyecto, yo diría que la entendemos a partir de dos perspectivas. La primera de ellas es que entendemos la infancia como una experiencia, pero también la entendemos como un proyecto. ¿Por qué como una experiencia? Pues porque es una etapa de vida en la que se reflexiona, en la que hay un proceso de aprendizaje determinado que me permite reflexionar no solo el presente que habito, sino también el pasado, como lo hace Soledad Acosta de Samper a través de la infancia, pero también como un proyecto. ¿Por qué por un proyecto? Porque es un periodo en el que Soledad Acosta de Samper empieza a escribir en que los niños hay que educarlos, en que hay que educarlos de cierta manera. Entonces, y no solo eso, no solo para infundir en ellos unos valores, sino también por el hecho de que también se empieza a pensar a que los niños hay que divertirlos, hay que buscar otras alternativas para acercarse a ellos y para que ellos aprendan. Y como les decía, es algo completamente innovador en este periodo. Esto no pasaba antes porque los niños precisamente eran unos pequeños adultos. Excelente, muchísimas gracias, Dana, por contextualizarnos y mostrarnos esas distinciones entre los dos siglos, las construcciones pasadas y cómo hoy se concibe. Pero bien, aparte de que hemos hablado de quién era Soledad Acosta de Samper, quisiéramos saber también en qué consiste el proyecto que desarrollaron acerca de esta escritora y la infancia colombiana del siglo XIX. Joana, ¿qué nos cuentas al respecto? Bueno, entonces nosotras lo que hicimos fue
conocimos mucho de la obra de la autora, no necesariamente relacionada con la infancia, pero comenzamos a ver que sí, porque las tres teníamos ese interés en común, ¿no? Es decir, bueno, y ella se ha visto muy desde la subjetividad como mujer, sobre todo, porque era algo como, wow, esta mujer escribió en el mismo tiempo que escribió Jorge Isaacs María. Y preguntémonos acá cuántas personas han leído María. ¿Sí? Si pudiéramos hacer una encuesta muy rápida, seguramente todas las personas, exacto, yo también me incluyo allí. Sin embargo, ¿por qué no conocimos a esta escritora que escribió en el mismo tiempo y también fue publicada, tuvo algunas publicaciones, ¿no? No se puede comparar, pero las tuvo y no se pudo comparar el número, pero no de lo que escribió, porque ella escribió muchísimo más. Entonces dijimos, bueno, ¿y cómo fue la infancia allí? ¿Cómo fue lo que escribió para niños? Entonces Camila comenzó a estudiar muy desde la memoria de ella, es decir, qué pasó con ella cuando fue niña, un poco eso, y ella seguro ahora lo va a explicar. Dana lo comenzó a ver como desde la parte histórica, desde la parte social, porque ella tenía una preocupación por los niños desamparados y entonces ella hizo algunas campañas para ello y yo comencé a ver la literatura, es decir, que así como escribió para, digamos, muy para las mujeres, porque tenía incluso una revista que se llamaba así, La Mujer, y ella decía allí, aquí vamos a escribir solo mujeres. Así como en otras partes están escribiendo, yo también quiero que las mujeres de acá escriban y vamos a hacer este periódico para nosotras. Entonces, dentro de lo que escribió para mujeres, encontramos que ella decía cuando lanzó la revista, dijo, iba a haber unos artículos para los niños, una sección para los niños. Entonces, en mi caso, yo dije, bueno, vamos a ver qué había en esa sección para los niños, y entonces encontré que hubo unos escritos, hubo unos que no fueron escritos por ella, y digamos que fue, ahorita mismo me acuerdo que es uno que se llama Un cuento, de una escritora Silveira Espinosa. Entonces uno allí va a encontrar que es un cuento, que tiene una moraleja, que quiere enseñar unos valores muy, muy afín a lo que sucedía en la época que les explicaba Dana, que era lo que se quería promover con los niños. Y luego encontramos dos historias en esa misma revista La Mujer completamente diferentes, ¿sí? Habla de animales y tiene un abordaje de los animales muy desde historietas, muy desde ofrecer información sobre los animales. Y yo me dediqué a estudiar eso, me dediqué a estudiar cómo los escribió, a qué se parecían, y dentro de eso cada una de nosotras hizo una selección de textos digamos, nuestro proyecto también incluye que vamos a entregar al público, a ustedes que nos acompañan hoy, esa selección de textos, que hicimos una edición ilustrada con unas ilustraciones súper especiales, muy bonitas, que por aquí vi ahorita Blanca, yo no sé si sigue, porque se merece todos los aplausos del mundo por ese trabajo que hizo, y bueno, mis compañeras les contarán un poco más sobre lo que también hicieron. Bueno, ya Johanna nos adelantó una parte de lo que cada una hizo, pero yo también específicamente en lo que me centré en el proyecto fue como en esta literatura moralizante y pedagógica de Soledad Acosta de Samper. A diferencia de mis dos compañeras, que ellas sí usaron como una literatura más narrativa, yo me fui por el lado de las lecciones, de los manuales y de los consejos, pues porque también es importante, yo siempre veo todo histórica, con ojos históricos. Entonces en este periodo también se escribían muchos manuales, se escribían muchos textos de urbanidad, de buenas maneras, de buen comportamiento, que precisamente estaban destinados para la gente, a sectores muy específicos, a decirles cómo debían comportarse. Soledad Acosta de Samper también escribió sobre esto, y a mí lo que me llamó mucho la atención es que escribió para los niños. Entonces, como les venía contando, era una población que apenas se estaban pensando a entender y a pensar. Entonces a mí me llamó mucho la atención el hecho de que ellas precisamente pensaran estos niños, porque eran el futuro de la nación. Entonces yo prácticamente lo que me estoy centrando en mi parte específica del proyecto es ver cómo esa función social y esa importancia que tenían los niños dentro de la sociedad decimonónica, obviamente desde la perspectiva de Soledad Acosta de Samper, pero también algo que nos hemos encontrado y que ha sido muy bonito es la importancia que tienen las madres y las mujeres dentro de este proyecto, porque el niño no se puede pensar de manera aislada a su madre. Si bien ya empiezan a circular estas ideas de la particularidad y de la diferenciación de los niños,
gran parte de la educación y de los valores, e incluso de los valores que no puede tener un niño de su inmoralidad, todo se debe a la educación que fomenta el niño, que fomenta la madre en el niño. Entonces eso también me ha parecido muy bonito, pero en realidad nuestro proyecto siempre es una conjunción de las tres partes, porque siempre estamos dialogando las unas con las otras. Como les decía, siempre se trata de entender cómo esta experiencia que tuvieron los niños y que tiene la infancia dentro del contexto decimonónico. Y en lo que nos están contando Dana y Johanna, es muy importante saber quién fue Soledad Acosta de Samper de niña, porque si bien es cierto que en Colombia en aquel tiempo Nueva Granada se seguía entendiendo la concepción de infancia, como nos la presentó de manera muy acertada Dana, Soledad Acosta de Samper tiene una madre extranjera y tiene un padre que le permite y la invita a la lectura y a la educación. Ella vive en Nueva Escocia durante un tiempo y en París también, y esto le va a permitir una perspectiva distinta de cómo entender al niño, porque ya en los países anglosajones se estaba dando todo un movimiento de entender al niño como este pequeño adulto, pero es un pequeño adulto un poco idílico, que también, por ejemplo, el papá de Louisa M. Alcott, la escritora de Mujercitas, decía que él aprendía a los niños, que los niños eran los que tenían la verdad. Y Soledad Acosta también se llena de todo esto que está pasando en otros lugares y nos lo presenta. Y nos lo presenta también dentro de 3 textos que hacen parte de la sección que está a mi cargo, que son El cura y sus sobrinos, preludios de cacería, que son los capítulos 2 y 3 de una novela que ella escribe en 1880-1881, que hacen parte de la narración de la historia del cura de Usme, que es el tío de estos 2 niños. Luego está antes, 12 años antes, escribe Mi madrina, Recuerdos de Santa Fe, que como ya lo llamaba es un cuadro breve que a partir de un narrador en primera persona recuerda su infancia y la persona y la casa que más significó en su infancia. Y estos 2 textos presentan a 3 niños, que son, en El cura y sus sobrinos, Manuel y Marianita, de 8 y 6 años respectivamente, y Pachito, de Mi madrina, que no se presentan ni como pequeños adultos que se necesitan educar, como es la parte de Dana que está enfocada, ni se presentan como pequeños ángeles, sino se presentan como personas en toda su complejidad. Entonces esto también es muy interesante porque también desde la parte histórica Dana nos ha presentado a mí y a Johanna todas estas contradicciones y estas búsquedas que se tienen en el siglo del que Soledad hace parte. Y por otra parte está Memorias íntimas de 1875, que son unas pequeñas cuartillas donde Soledad recuerda su infancia y se presenta como una niña traviesa que se subía a los árboles a leer, porque eran sus 2 pasiones. Entonces ahí nos damos cuenta cómo la misma infancia de Soledad Acosta rompe un poco esta necesidad de solo ser un adulto, sino también ser este niño humano, por decirlo de alguna forma. Y me gustaría añadir una cosa más, y es frente a lo que decía Johanna, que como Dana es muy importante, lo que decían de por qué Soledad Acosta no se conoce. Y en parte no se conoce, no porque su obra fuera menor, como nos decían, que la de otros autores del momento, sino porque no cupo en el canon, por decirlo de alguna manera, que hizo el intelectual de la época, José María Vergara y Vergara. Entonces, ahí ya se empezó a perder esta obra. Por eso al comienzo decíamos que se recupera con estas académicas que se preguntan, ¿de verdad no había ninguna mujer? Y por eso tenemos que seguir trabajando, porque también nos daremos cuenta de cómo se presentan las niñas dentro de estos relatos de la autora y cómo la autora también las ve como personas, como seres humanos con capacidad y agencia. Muchísimas gracias a las 3, pero aprovechando que se encuentra Blanca aquí, quizá, o sea, ¿qué tal si le damos el mismo orden, pero para que nos muestren un poco de esa nueva edición?
que cada una hizo desde su perspectiva en este proyecto, ¿sí? Entonces, como si nos comparten un poco de esa obra de Soledad Acosta de Samper, y así poder conocer también a través de ustedes lo que esta obra y el nuevo proyecto, ese trabajo de Blanca también como ilustradora, que por favor, Blanca, no te vayas, quiero hacerte una pregunta y también que los demás que están aquí en sala, la audiencia pueda conocerte y, bueno, después de ver la obra que has hecho a través de las palabras de nuestras invitadas, puedas conversar un poco con nosotros. Adelante, entonces, Joana, Dana, Camila. Listo, claro que sí. Voy aquí a compartir pantalla. Entonces, este es el sitio donde hemos alojado nuestra... ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, es que sí, yo tengo problemas de conexión. Muchas gracias. Bueno, entonces este es el sitio que ahorita les vamos a compartir el enlace para que ustedes lo conozcan. Entonces, Vivi, ¿qué quieres que hagamos? Que muestre como cada una un poco de la edición que hizo. Sí, claro. Recuerda que hablamos un poco de leer una parte de lo que cada una miró. Tú muy enfocada al tema de la perspectiva narrativa, Dana desde el histórico y Camila desde, bueno, Dana también hablaba de esos manuales, normas y bueno, lo que cada una logró ahondar en este lindo proyecto. Listo, bueno, esto es una ilustración que hizo Blanca de Soledad Acosta de Samper. Sería chévere que ustedes buscaran a Soledad en Google y fueran a las imágenes para que la reconocieran. Esta es una imagen que sale de la cabeza de Camila, porque Camila decía, yo me imagino a Soledad en su biblioteca, con los libros y los recortes, porque ella además... digamos que utilizó unos recortes de otras revistas, de otros libros, para ilustrar alguna parte de su obra, ¿no? Entonces, Camila se lo imaginó, nos lo dijo, y luego Blanca lo hizo realidad de esta manera. Entonces, aquí ustedes lo que van a encontrar es esta página. Por ahora está este video acá para que conozcan más sobre la autora, porque también pues sería valioso, ¿no? Porque nos escuchan hablar sobre ella, pero que también la conozcan. Está este video de nuestra profesora, que es Carolina Alzate, que no sé si estará por allí. Ese está por ahora allí, lo van a encontrar, y entonces acá van a encontrar las colecciones de cada uno. Estos pequeños recolectores es la colección que trabajó Camila, que ahorita les va a hablar sobre ella. Pequeños naturalistas, la que trabajé yo, y lecciones, la que trabajó Dana. Acá van a encontrar pues quiénes somos nosotras, un poco más de información y algunos enlaces de interés en donde también encuentran, además, voy a aprovechar como para hacer esto general, en estos enlaces de interés encuentran la página de la Biblioteca Digital Soledad Acosta de Samper, que es una biblioteca organizada y curada por la Universidad de los Andes, donde ustedes van a encontrar, y bueno, con la Biblioteca Nacional además, está enlazada, van a encontrar toda la obra de esta autora, y sé que se van a maravillar tanto como nos hemos maravillado nosotros. Entonces, en la colección Pequeños Naturalistas, vamos a encontrar 3 historias que son el mono, el gato y algo sobre astronomía. Estas, como les decía, entonces, nosotras lo que hicimos fue que las tomamos de las revistas y las hicimos esta edición con las ilustraciones, que es lo que de pronto ahorita Blanca, Viviana le va a hacer alguna pregunta sobre esto. Entonces, El mono y el gato fueron publicadas en la revista que les contábamos, que es la revista La Mujer, en 1887, 1888, 1886 y 1887. Ahora tengo no sé por qué tengo se me están cruzando las fechas. Venga, yo busco bien. 1878, 1879. Y algo sobre astronomía, lo publicó en un periódico que se llamaba Álbum para Niños, que ese sí era algo que pasaba en la época, era eso, como que hubo ese florecimiento y ese interés por publicar para los niños, y se llamaba Álbum para los Niños, y ella allí en 1893 publica algo sobre astronomía. Los 3 textos abordan estas temáticas muy desde la información, aunque estos 2 además incluyen como anécdotas, ¿no? Y datos curiosos. Este es mucho más informativo, y eso fue de las cosas, de los hallazgos que más nos sorprendió y nos alegró, ¿no? Es decir, encontrar que en Colombia se escribieron este tipo de textos en el siglo XIX, y qué bueno que los reconozcamos.
¿verdad? Bueno, acá van a encontrar entonces como mayor información sobre esto, como esta mirada crítica que le dimos a los textos y a algunas cosas que sucedían. Y Viviana nos ha pedido que leamos un poquito de la obra. Entonces vamos a ver si no se demora tanto para cargar. Bueno, esto así es, así se ve el gato. Yo también decía que saludaba a Juan José Tapia, fue nuestro diagramador también, con mucha paciencia que nos tuvo. Ya se pueden imaginar pues la pasión que desborda este tipo de proyectos. Entonces acá está. Solamente les voy a leer cómo empieza el gato, que particularmente es mi historia favorita, ¿no? Dice, veamos un animal que es el huésped obligado de todas las casas, sin el cual no estamos libres de que devoren los ratones nuestros haberes, el gato. El gato ha sido muy calumniado por los naturalistas y por las personas que, sin haberse ocupado de él, le tienen una invencible repugnancia. Tratemos de defender su carácter, tantas veces insultado y vilipendiado. Entonces lo que ella hace allí es, va a ofrecer unas historias que incluso trabajan independientemente para hablar sobre el gato, su origen, dónde lo adoraban, cuáles son las virtudes, la utilidad, y termina diciendo cuáles son los tipos de gato. ¿Sí? Esa es su manera de escribir, tanto en el gato como el mono. Ya algo sobre astronomía, como les decía, es mucho más de corte informativo. Camila, si quieres muestro yo desde acá y tú vas contando. O mejor dejo de compartir. No, perfecto, Johanna, perfecto, por favor. Listo. Aunque no tengo abierto lo que vas a leer. No pasa nada. Bueno, esta es la sección Pequeños Recolectores de Recuerdos, que como les dije, tiene Mi Madrina, Recuerdos de Santa Fe, de 1868, El Cura y sus Sobrinos, Preludios de Cacería, que nosotras decidimos unir en uno solo para que el niño no tenga que hacer esta división de por qué son dos capítulos que se unen, y Memorias Íntimas, de 1875. Yo quiero que veamos la ilustración con la que abrimos esta página y les voy a decir mi parte favorita de Memorias Íntimas. Soledad Costa, como les venía diciendo, dice que uno de sus mayores placeres era la lectura y que otro de sus mayores placeres era la travesura. Entonces, pero que no era traviesa como de querer estar con personas e ir a fiestas, sino de poder estar consigo misma alrededor del aprendizaje. Entonces, que pasaba las horas leyendo encima de un árbol. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Y por qué esta ilustración es tan importante? Porque Soledad Costa dice, mi infancia explica mi vida. Sería un presentimiento de lo que sería después. Y esto es fundamental porque aquí entramos a otro tema, y es que la infancia, como nos contaba Dana y como les comentaba yo, y como podrán ver en los textos de Johanna de manera muy explícita, de la colección de Johanna, no es una infancia idílica. Y cuando Soledad escribe en 1875, escribe cuando su marido José María de Samper, otro gran intelectual de la época, está en la cárcel por motivos políticos, y cuando 2 de sus 4 hijas han muerto. Entonces en esto nos podemos dar cuenta de este reconocimiento de lo perturbador también en la infancia, que ahora es un gran tema, pero que en el siglo XIX, como decía Dana, es una gran sorpresa. Como les dijo Johanna, esta linda diagramación es de Juan José Tapia, que también está aquí con nosotros, y las ilustraciones de Blanca. Y aquí me quiero centrar un segundo cuando Johanna les contaba por qué esta primera ilustración es llena de recortes, y es porque nosotros tenemos como la imaginación de ese intelectual del siglo XIX sentado en su escritorio con una pluma e inspirado de la nada, o sea, las musas lo inspiran. Y la mujer, porque no tenía, la autora mujer como no tenía esta autoafirmación, porque además Memorias Íntimas es lo más marginal dentro de lo marginal, porque hace parte, está en un anexo del diario íntimo, de la edición del diario íntimo, y que una mujer escriba sobre mí misma niega la autonegación propia de la mujer en el siglo XIX. Entonces lo que hacían también estas mujeres escritoras era recolectar de otros escritores y otras escritoras para poder mostrar su obra con tranquilidad. Y curiosamente esto es lo que hacemos hoy en día, ¿no? Ellas como que ganaron, entre comillas. Podemos seguir viendo el libro un poco para que vean
Aquí es esta entrada al recuerdo, a lo que nos va a contar. Y luego presentamos su infancia, su vida en su árbol, y también luego una gran biblioteca con su padre, porque como sabemos, su padre, además de ser una figura pública muy importante en la época, fue una gran persona para ella. Y aquí ya en esta biblioteca Soledad es un poco más grande, ya es un poco más adolescente y tiene a su disposición todos estos libros también entregados de estos hombres que apostaron por las mujeres. Y ya, le doy la palabra a Dana. ¿No quieres aprovechar para leer el extracto ya que lo abrí como rapidito, Cami? Entonces está en la página más arriba. Ahí, sí, ahí abajo, debajo de la niña. Abajo de Soledad. Nos quedó aquí un poco pegado cuando uno lo abre, eso no se veía antes así, pero no, yo era una niña muy traviesa, amiga de la agitación y el movimiento, pero no de las fiestas y la multitud. Como me gustaba subirme a los árboles y a los tejados y me encantaban los libros, confundía ambos placeres en uno. Me subía a los árboles a leer. Y creo que, como siempre dice nuestra profesora, para que uno parafraseara Soledad y quitarle la maravilla de su escritura. Bueno, yo también les presento acá la sección que me corresponde, que yo la llamé Lecciones para la formación de los pequeños constructores de nación. Ya acá entenderán un poco, constructores de nación precisamente por lo que les contaba. Ellos son el porvenir, son el futuro de la nación. Y también quisiera detenerme un poco en el título para explicarles por qué este título tan largo y por qué pensé así el proyecto. Entonces, bueno, como ustedes saben y como les venía contando, en esta época fue la de los manuales de urbanidad, de buen comportamiento, de buenas maneras, y yo quise pensar este proyecto como un manual que se trae al siglo XXI, un manual que Soledad Acosta de Samper escribió, no como manual, pero sí como consejos aislados y separados en una sección de su revista La Mujer que se llamó Consejos a las Madres, y también en una sección que se llamó Consejos a las Mujeres en la revista Lecturas para el Hogar. Entonces ella escribió estas series de consejos por entregas, pero yo lo que hice acá fue reunir algunos de ellos como si fuera un manual, como les decía, para traer este manual del siglo XIX al siglo XXI. Entonces, este manual está compuesto solo por 4 textos, en realidad son muchos más consejos, pero solo traje a colación 4. El primero de ellos es la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, que como les contaba ahorita Johanna un poco, Soledad tenía una preocupación y una sensibilidad muy importante, no solo por los niños de la alta sociedad, no solo por sus propios hijos, sino también por esos niños que, como su nombre lo señala, son desamparados. Esos niños que, porque eran unos fenómenos muy recurrentes en el siglo XIX, que vivían en la pobreza, que eran abandonados, que eran deslegitimados precisamente por su posición social y que muchas veces en el contexto en el que estaban no tenían nada más que estar en la calle. Entonces Soledad Acosta de Samper lo que hace en este texto publicado en 1878 es una invitación a las mujeres a decirle, todas podemos unirnos para ayudar a estos niños, algunas como las de la alta posición podemos ayudar con recursos económicos, pero incluso las que no lo tienen podemos ayudar brindándole amor y educación a estos niños. A continuación se encuentra el texto La Primera Infancia de 1881. En este texto sobre todo se centra en pensar en los recién nacidos, sobre todo en ese periodo en el que nacen los niños hasta que llegan como a los 8 meses de edad o al primer año de edad, en el que empieza a hablar sobre consejos sobre la limpieza, sobre el cuidado que se debe tener sobre sus cuerpos en los espacios que habitan. Y algo que es muy llamativo de este consejo es que ella habla de la manera como se deben evitar los contagios. Precisamente en este contexto también habían las nodrizas que se encargaban de educar y de criar a estos niños. Entonces ellas decían como las mamás tienen que dedicarse solo a esto para evitar la inmoralidad, para evitar que ellos imiten cosas que no deben hacer. Entonces por eso acá también es la importancia de la mamá. El siguiente texto es La Obediencia, publicado en 1881, y ella acá lo que invita es a ver que la confianza y precisamente esta imitación que los hijos pueden seguir tanto de las madres como de los padres son los caminos como idóneos para que los niños sean obedientes, pues porque la obediencia igualmente sigue siendo un valor trascendental en este periodo.
Y ya por último se encuentra la educación de la niñez, en el que ella habla sobre que las mamás deben dejar de ser de cierta manera tan sentimentales y que deben entender que sus niños algún día se van a enfrentar al mundo y que van a tener dolor, van a tener sufrimiento y que esto se convierte también en una manera de aprendizaje. Entonces también, como les decía con antelación, todos estos textos lo que hacen es estar dirigidos a las madres, pero destinados a pensar en la educación y en los valores que deben infundar a sus niños. Entonces, si quieren podemos entrar al manual. Entonces este manual, precisamente como les decía, el nombre es extenso, evocando como era en el siglo XIX. También es extenso en número de páginas precisamente porque es un manual. Bueno, esta es la ilustración de la madre con su hijo. Esta es una introducción que Soledad Acosta de Samper nos hace, y que también algo que es muy importante tener en cuenta es que ella recurre a autoridades científicas. Ella cada vez que habla, ella dice, como dijo este médico, como dijo esta madre, como dijo esta abuela. Ella no se inventa estos consejos, ella siempre recurre a estas personas que de cierta manera tienen este conocimiento especializado sobre estos temas para ella misma tener autoridad y legitimidad de lo que está hablando. Entonces, bueno, acá ya pueden conocer el texto, cada uno cuenta con su ilustración y me gustaría leerles este pedacito que dice así: infundir a los niños el deseo de trabajar y enseñarles una profesión productiva es redimirlos de la miseria en lo futuro, es hacer de ellos hombres útiles a su patria y desarrollar en su espíritu el sentimiento del amor fraternal para que amen a sus semejantes tanto como a sí mismos, es elevarlos, es dignificarlos. ¿Y quién podrá dudar de que todo esto contribuye poderosamente a la moralización de las costumbres, al afianzamiento del orden y por consiguiente al bienestar de todos? Entonces acá, como ustedes pueden ver, acá hay un pequeño abrebocas de lo que les contaba. Acá Soledad Acosta de Samper proyecta a estos niños en qué deben servir, en qué deben trabajar, en que aún sigue esta idea de que deben ser trabajadores, una fuerza laboral para la nación, pero incluso es una manera de contribuir a la patria. Esto no es en vano. Entonces, si quieren, podemos bajar un poco para conocer de los otros textos. Bueno, acá continúa, acá habla de los niños desamparados, de estos niños que se encuentran en las calles, de la importancia de las madres. Acá tampoco podemos dejar de lado la religión porque es una perspectiva del conocimiento que influye en la manera como las madres también educan a sus niños. Estos centros de beneficencia que se crearon para proteger y para cuidar a estos niños, y pues esta es la madre guiando a su niño en cómo debe ayudar también a estos niños desfavorecidos de la nación. Y me gustaría que te devolvieras un momentico a la página para mostrarles otras cosas que van a encontrar allí. Algo que no les hemos mencionado es que esta página, por supuesto, la pueden leer todos los que estén interesados en la perspectiva de infancia de Soledad Acosta de Samper, pero sobre todo está pensada para los padres, para las madres, para los profesores, para los investigadores y por supuesto para los niños, pues porque no podemos dejar al lado esta población que es el corazón y el centro de nuestro proyecto. Entonces acá pues también van a encontrar como la perspectiva teórica y crítica y también histórica para entender la infancia y la importancia de las madres, pero acá también lo que yo hice fue construir un juego para los niños, precisamente para que puedan aprender jugando, como lo denominé. Entonces acá lo que van a encontrar es como este juego que se llama Memorando o Concéntrese, que es el de las carticas que deben girar para encontrar sus parejas o para responder preguntas. Entonces también es la invitación a que visiten nuestra página. Van a aprender mucho de Soledad Acosta de Samper, van a aprender de la infancia, y seguramente no solo van a aprender, sino también van a divertirse demasiado. Gracias a cada una por compartir estas colecciones que sin duda desde el proyecto le han dado un vuelco maravilloso, las ilustraciones, la edición, el trabajo creo que ha sido muy completo, muy dedicado y de verdad felicitaciones. No sé si Blanca todavía nos acompaña, si quisiera de pronto abrir su cámara un momento y presentárselas, ya que hemos visto en las diferentes colecciones sus ilustraciones. Blanca, para los que no saben, desde a las palabras y cada texto que a las palabras ha tenido la oportunidad de publicarlo, ella ha sido la ilustradora. Y Blanca, me sorprendí, tengo que confesarlo, desde el momento en que vi la colección, cuando vi ese gato, ese mono, yo dije, wow, ¿quién fue el ilustrador de estas obras? Y darme cuenta, leer tu nombre allí fue una gran sorpresa para mí. Creo que tu estilo de ilustración cambió. No sé, quisiera que nos contaras un poco cómo fue todo ese vuelco para ilustrar y para llegar a este producto tan bonito
que, como decía Dana, no solo es para ustedes a partir del proyecto, sino que hoy tenemos la oportunidad de compartirlo con toda la audiencia que está aquí y que la idea es que también pueda llegar a los niños. Blanca, cuéntanos cuál fue ese reto, cómo llegaste a esas ilustraciones tan hermosas. ¿Ya lo activas? Enseguida funciona. Sí, ya yo le activo acá. Mientras tanto, nos sorprendió es por el estilo, ¿no? Porque ella es genial. Sí, por eso ilustradora de las palabras. Es solo que el estilo fue muy diferente. Ya, Blanca, ya lo puedes reactivar. Era que lo había desactivado para cuando entraran, pero ya. Yo creo que ya lo puedes desactivar tú misma. Dale para ver. Ya, ¿sí me escuchas? Sí, claro que sí. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Pues esto prácticamente fue un reto que le agradezco como siempre a Joana por confiar en mí, por confiar en mi talento, porque cada día o en cada proyecto desde que estoy con ella, desde muy jóvenes, estamos juntas, ya en el pregrado, en la universidad, me ponía una tarea y yo no le decía que no y me lanzaba y es como dar un paso más adelante, ir escalando. Y esta vez el reto fue algo, bueno, yo soy neófita en estas cosas de pronto de dibujar, que no sea como tan real. Mi estilo es más como de caricatura. Y Joana enseguida me dijo, no, quiero un tipo de caricatura que no sea tan bonita, que sea un poco como distorsionada, no sé si sea esa la palabra, de pronto no muy agraciados los personajes. Y para mí fue un reto que le doy las gracias a ella, a Dana, a Camila, por esta oportunidad, por estos resultados, porque me llevó también a investigar sobre el contexto histórico de esta época, de 1800, del siglo XIX, de buscar cómo vestían las personas, cómo se vestían los niños. Aprendí mucho también leyendo estas historias, porque la literatura o el texto original a veces se dificultaba para leerlo, de pronto por la antigüedad que tenía, pero sí fue un reto para mí y muchísimas gracias por hacerme parte de esto. Esta audiencia definitivamente levanta aplausos para ti, Blanca. Muchísimas gracias y por compartirnos un poco de tu experiencia con esta obra de la escritora Soledad Acosta de Samper. Pero bueno, vamos a seguir conversando y en esta ocasión, Camila, quisiera que, siendo entendidos que tú profundizaste sobre algunas preocupaciones subjetivas de la autora, en ese sentido, ¿qué puedes contarnos sobre la mirada que esta escritora le daba a la educación de las niñas? ¿Proponía algo especial? ¿Y desde qué escenario lo promovía? No sé si puedas contarme un poco al respecto. Lo especial para la época era que proponía que las niñas tuvieran las mismas posibilidades de estudiar que los niños. Para la época es especial por eso mismo. Como les venía diciendo, esto se tiene que entender porque Soledad conocer la historia personal de Soledad también nos permite conocer por qué entiende la infancia así. Nosotras tuvimos que reducir los textos para la página, pero yo los invito, si están interesados en ese tema, a ir a la biblioteca digital Soledad Acosta de Samper y ahí pueden encontrar dos temas muy interesantes. Uno es como es un libro como estos de las chicas somos guerreras y demás, que se llama La mujer en la sociedad moderna. Es una absoluta belleza porque estos libros que han sido tan famosos en los últimos años ya venían, ya se estaban haciendo y aprendimos en clase que no solamente fue una producción de Soledad, aunque este que hace Soledad es supremamente retador y bien logrado, sino que las mujeres mismas escribían sobre otras mujeres para darle esta oportunidad a las niñas de conocer otros tipos de vida y de elecciones. Entonces, en la introducción de La mujer en la sociedad moderna,
Soledad Acosta dice que ella quiere presentar las diferentes posibilidades que hay para que cada niña pueda elegir el camino que ella quiera. Y lo bonito es que ella permite y dice que se puede elegir hasta el camino de la reina como hasta el camino de la monja, que va en la elección de cada una de las niñas que lea ese manual. Y que ¿por qué lo hace de mujeres? Dice que lo hace de mujeres para que las niñas que lo lean puedan verse a sí mismas de adultas, porque sí, también se hacían de hombres, pero ella dice que uno de niña pues no se puede sentir tan relacionado con esta figura masculina, como una figura masculina no se puede sentir tan relacionado. Eso ya hemos visto que puede ser debatible, pero para la época es muy importante. También los invitamos a ver en la página de la Biblioteca Digital Soledad Acosta de Samper unos diálogos, ponen diálogo sobre historia del arte, sobre pintura, y lo que ella hace es como escribir una clase, poner en su revista una clase. Entonces enseña a pintar, enseña la historia de Egipto, y también hace una obra de una escena única que se llama Una educación útil, que es muy bonita porque es para que los colegios la representaran, y es de dos hermanas que el padrino de la familia muere, entonces la madre se queda sin poder tener cómo mantener a la familia, y una de las hermanas le dice, es momento de que nos pongamos a trabajar, y la otra le dice, no, yo cómo me va a dañar las manos, y se da toda una conversación de cómo también importa el cerebro y el corazón, y ella era lo que quería pasar. Entonces, y esta parte la vemos representada en Marianita, que aunque el cura y sus sobrinos y preludios de cacería no tienen ni de educación ni de moraleja, nada, pero Marianita la describe como una niña solamente bien puesta, bien arreglada, pero descalza, porque estar descalza era su manera de sentirse libre. Entonces aquí también nos vamos dando cuenta de esas puntadas que Soledad Acosta estaba haciendo para lo que ahora es nuestra normalidad, pero lo que para su época fue todo una apuesta muy importante. Muchísimas gracias, Camila. Nos queda un poco claro acerca de lo que percibía, y era la autonomía, que las niñas también tuviesen esa autonomía y esa elección. Pero bueno, conversemos ahora con Joana, y ya para también ir cerrando, pero no antes decirles que en el chat pueden solicitarnos el turno de participación para 2 o 3 preguntas máximo. Entonces, si tienen alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta que quieran o algún aporte que quieran plantearle a las invitadas, el chat está abierto. Nuestra querida Joana, ya hemos hablado de la perspectiva de la perspectiva de la historia, pero ahora, sabiendo que tu interés es la literatura infantil, a partir de tu consulta e investigación acerca de los escritos en la prensa del siglo XIX dirigidos a los niños, ¿cuál sería el aporte que arrojaría esta investigación para la historia de la literatura infantil? Bueno, gracias, Vivi. Yo ya lo había dicho al principio, creo que adelanté un poco, porque eso ha sido muy importante. Yo como profesora de literatura infantil siempre tenía como ese problema. Yo llego al curso como con ese problema, y era, bueno, ¿qué pasa con la historia de la literatura infantil cuando uno comienza a estudiarla? Entonces, insisto, se dice Pombo, y está muy bien porque digamos que fue bastante lo que escribió para niños y fue importante. Pero siempre me quedaba la duda, de verdad no hubo más nada, y luego viene como un espacio en blanco, y luego viene una literatura que surgió a partir de los premios, ¿sí? De un premio que se llamaba ENCA, y entonces allí comienza a haber como un boom de la literatura infantil en Colombia. Entonces cuando comenzamos a darnos cuenta cuáles pudieran ser los hallazgos, yo creería que tres principales. Uno, fue que no solamente Rafael Pombo escribió para niños en el siglo XIX, en la época, que varios intelectuales confluyeron en ese interés de escribir para ellos, y así lo vemos en diferentes, no solamente fue Soledad Acosta, sino que también hubo otros como Juan Mosquera y otros que, digamos, no se dedicaban a escribir para niños, pero sí como intelectuales hicieron sus aportes o escribieron para ellos.
Esa sería la primera y creo que eso nos queda allí pendiente, ¿no? Como, bueno, sigamos ahondando sobre esto porque creo que es un hallazgo bien importante. El siguiente es esto que pasa con la prensa infantil en el siglo XIX. Pasa que, digamos que como el medio de publicación, la manera para publicar las obras, incluso las novelas, los cuadros de costumbres como los de Soledad Costa era a través de la prensa, en esos periódicos, en esas revistas, había interés por los niños, entonces había estas secciones, estas páginas para los niños. Lo hubo en La Mujer de Soledad Costa, lo hubo en El Mosaico, lo hubo en Lecturas para el Hogar. En diferentes periódicos de la época había una sección para niños. Y también hubo periódicos para los niños, como este que les mencionaba de Álbum para los Niños, que era toda la publicación dirigida a ellos. Me parece que eso es un hallazgo bien importante. Y lo siguiente es lo que pasa con Soledad Acosta, porque cuando comenzamos a leer qué se escribía para los niños, entonces digamos que encontramos bastantes fábulas, encontramos los animales, que aún hoy en día siguen siendo un área de interés en la literatura infantil. Se escribe mucho sobre animales, donde los animales son personificados, donde se les asignan unas cualidades humanas, o donde se habla sobre ellos. En ese caso eran muy hacia las fábulas, como ustedes saben, que utilizan animales y la personificación, pero lo que sucede con ella es que no, que en el caso de los dos textos que escribió acerca de animales, da un tratamiento más objetivo, ¿sí? Ofrece información y ofrece anécdotas, pero los animales en estos dos relatos son animales, no están personificados. Y también esto que les decía de la ciencia, ¿no? Del corte informativo, que lo explica mucho esto que nos contaba Camila, que por eso es tan importante conocer un poco sobre la historia de ella, y es que ella perteneció a la élite letrada del país, su papá fue letrado, ella viajó, vivió en París, y al ser letrado, digamos que además recibía en Bogotá los periódicos de otros países, ¿sí? Ella crece en ese ambiente y conoce otro tipo de escritura. Y nos encantó encontrar que esa manera de escribir, cuando yo les decía al principio a qué se parece esto, coincide mucho con unas publicaciones que se hacían, por ejemplo, en Inglaterra, donde hubo como una proliferación por el interés acerca de la ciencia, una popularización de ella, que era sacar a la ciencia de los laboratorios, de las casas, porque digamos que los laboratorios vinieron después, y hacerla popular, y las mujeres se encargaron de eso, de hacerla popular, de hacerla accesible a las familias, y nuestra Soledad Costa de Samper lo hizo para Colombia, lo hizo para los niños y para las familias de Colombia, y eso también fue un hallazgo muy importante y muy satisfactorio además. Muchísimas gracias, Joana, por tu aporte. Creo que en efecto estamos hablando de este tema de la infancia y precisamente en la actualidad y en lo que hemos venido estudiando, se dice que en ese periodo de los 7 años, los 5 años, los niños comienzan con las preguntas. ¿Y por qué? ¿Por qué se sostiene el sol? ¿Por qué la luna? ¿Por qué los animales viven en tal lugar y no en otro? Y es ese tipo de información científica e informativa que muchas veces la hemos alejado de los niños, y qué bueno que a través de Soledad Acosta de Samper podamos entender que es una información completamente asequible para los niños y no solo quedarnos desde la narrativa. Bien, bueno, quisiéramos que algunos de los que están acá, si tienen algún aporte, algún comentario, levantaran la mano, la opción que trae la plataforma, y si no, escriban en el chat si tienen alguna pregunta y les vamos a dar el espacio, unas 2 o 3 intervenciones ya por el tiempo. Otra cosa que quisiera pedirte, Joana, y es que para que todos los que están aquí conectados, la audiencia, se lleve este material en la página, estas colecciones maravillosas que han logrado editar. Entonces, porfa, regalarnos el link en el chat nuevamente para que todos puedan tenerla al alcance. Bien, en el chat ya nos escriben, vamos a ver, Hanner Freire dice, sería genial mantener este espacio para profundizar más en el tema. Muchísimas gracias. Gracias a la profe Margie, que dice interesante producción. Muchísimas gracias. Déjenos saber si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud o algún comentario también para las invitadas. Y si no, pues ya vamos cerrando con todo el agradecimiento posible desde el colectivo A las Palabras y en representación de la Universidad de los Andes, estas maravillosas estudiantes que hoy nos han acompañado, mostrándonos parte de este proyecto tan interesante.
basado en la obra de Soledad Acosta de Samper, una autora muy prolífera y que lastimosamente es muy desconocida, pero que a través de estos espacios queremos promover y reconocer la obra de esta autora. Bien, allí está el enlace en el chat. Una de las creadoras promete seguir actualizándolo. Y bueno, la profe Nelfi dice: excelente conversatorio, conocer la vida y historia de Soledad Acosta de Samper en la literatura infantil en Colombia. Gracias por el trabajo de investigación que vienen realizando. Muchísimas gracias, profe, por tu comentario. Gracias a la profe Ana Mindiola, deja sus felicitaciones. Y hay una pregunta, el profe Juan Almanza, no sé si le autorizamos que active el micrófono o la voy a leer. ¿En qué se diferencia Emma Reyes de su proyecto? Emma Reyes es de la misma época, ¿la conocen? ¿Qué me dicen nuestras invitadas? Emma Reyes es de la misma época. Emma Reyes, la pintora. Profe, si quieres puedes activar tu micrófono y te vamos a dar el espacio para que amplíes el comentario, la intervención. Me gustaría que se diera otra sesión. Bueno, Marty, la tendremos. Bueno, profe, yo conozco a Emma Reyes, la pintora, que es un poco de la época, aunque creería que es un poco después, ¿no? Y no, pues solamente sé eso, no sé en realidad qué relación podría haber entre ellas dos. Si es de esa misma persona que estamos hablando, no sé mis compañeras. No, yo decía que agradecemos la pregunta para conocer una nueva autora. Ya presentamos 2 nuevas autoras en este conversatorio. Excelente. Bueno, no siendo más, son las 6:07, cerramos este espacio de conversatorio, una mirada a la infancia colombiana del siglo XIX a través de la escritora